Esta foto que estáis viendo no es inteligencia artificial, no es una manipulación, no es un montaje. Esta foto ha ocurrido hoy, porque los reyes han acudido junto al gobierno de España al homenaje por el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen. Y sí, son banderas republicanas, porque es que en este campo de concentración hubo más de 5.000 republicanos y republicanas presos del nazismo y del fascismo. Y es por primera vez que los reyes homenajean a víctimas directas del fascismo, españoles republicanos que dieron su vida y que fueron condenados por sus valores republicanos. Y es por eso que llama tanto la atención esta imagen del rey Felipe y la reina Leticia rodeados de banderas republicanos, que recuerdan a esos cerca de 5.000 republicanos y republicanas asesinados. Y es que quiero que leamos la crónica que recoge el diario.es sobre esta visita tan inusual de los reyes de España al campo de concentración. Y es que realmente es una fecha señalada, son 80 años desde que se liberó el campo de concentración. Pero también llama la atención lo que refleja esta noticia, y es que las asociaciones memorialísticas están pidiendo a los reyes que no acudieran a estos homenajes, porque las personas que estaban encerradas con condiciones infrahumanas lo estaban por sus ideales republicanos, por luchar contra un régimen opresor y un sistema jerárquico y un sistema totalmente injusto y desigual como es la monarquía. Pues bien, el artículo recoge que finalmente pues los reyes sí han asistido a esta ceremonia, a pesar de que, como hemos dicho, la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica hace unos días hizo una petición en la que reclamaban a ambos monarcas que valorasen la posibilidad de suspender ese viaje, debido a que consideran que es una falta de respeto a la identidad republicana de los deportados españoles. El acto ha estado repleto de banderas republicanas. Felipe y Leticia han tenido que andar sabiendo que las tenían detrás. Además, aquí se recoge que también pues ha habido algún grito de viva la República o España mañana será republicana. Y claro, es una imagen totalmente inusual porque estamos acostumbrados a una casa real que evita cualquier tipo de homenaje con una connotación política de izquierdas y que tengan que verse los reyes en un compromiso y tener que aguantar pues esos comportamientos republicanos que tanto trabajo le ha costado a la monarquía pues silenciar. El artículo también recoge que Felipe VI pues ha dejado una dedicatoria en recuerdo a esas víctimas asesinadas. Dice lo siguiente: de un modo especial recordamos a los miles de españoles republicanos que lucharon contra el nazismo y por la libertad. Que la memoria de los crímenes aquí cometidos y el recuerdo de nuestros compatriotas permanezcan intactos para preservar su dignidad y para no olvidar nunca el horror. Yo creo que aquí Felipe hace un gesto que hay que aplaudirle, que es que los reconoce como españoles republicanos. Es decir, podría haber utilizado cualquier otro eufemismo, podría haber borrado esa identidad republicana de las personas represaliadas, pero sin embargo la toma y la reconoce. Y yo creo que es un gesto importante y sobre todo un paso más hacia la dignidad. Pero también os digo, creo que las palabras no son suficientes. Al final lo que hace esta visita también es normalizar una institución que nos fue impuesta por el franquismo, un régimen fascista, que fue el que permitió que muchos compatriotas, como él los llama, estuvieran encerrados en campos de concentración nazi, que fue el régimen que fusiló a republicanos, que encerró en campos de concentración, porque sí, en España también existían los campos de concentración, o bien que torturó, que persiguió, que encarceló, que rapó, que maltrató a la población solo por sus ideales. Y también el franquismo fue el que permitió que todos esos criminales de guerra que estaban huyendo de los juicios pudieran refugiarse en España y pudieran asentarse y llevar una vida normal, huyendo de la justicia y no teniendo que rendir cuentas por el genocidio que cometieron. El artículo pues también recoge las palabras del ministro Pablo Bustinduy, que creo que son muy pertinentes, que están muy bien traídas, que son emocionantes y que las veremos a continuación, pero creo que primero tenemos que comentar como el papel, la relevancia que tiene que los reyes hayan acudido por primera vez a Mauthausen, porque ya anteriormente también habían acudido a la ceremonia de liberación de Auschwitz, donde también hubo muchísimos republicanos españoles, pero es la primera vez que se les ve junto a los familiares de las víctimas. Y es que, ¿por qué creo que llama la atención esto? Por la doble moral, porque los reyes, como ya hemos dicho, la monarquía en España no se votó, fue impuesta. Nadie preguntó, nadie hizo un referéndum de monarquía o república. Es más, se conoce que no se hizo porque se sabía que se iba a perder.
La monarquía es un régimen impuesto. Es un sapo que se tragó la transición. Un sapo muy gordo y que nadie ha puesto en entredicho. Y estos gestos, sí, son importantes porque hace que una institución que siempre ha estado renegando de las víctimas, renegando del pasado, asuma su responsabilidad como institución y reconozca a los cientos de miles de españoles que fueron fusilados y fueron torturados y encerrados en campos de concentración por sus ideas republicanas. Ahora bien, yo considero que este acto al que acuden los reyes, lo primero es que va en contra de la voluntad de las asociaciones de memoria democrática, que les han pedido que no acudan, porque les parece una falta de respeto a esa motivación, a esos ideales que tenían las personas a las que se les homenajea. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que también forma parte de una estrategia de blanqueamiento de la monarquía y de acercamiento de la monarquía a posiciones más de izquierdas, para verla con una imagen más amable. Y sí, yo celebro que la monarquía conmemore a nuestras víctimas, pero es que lo que puede pasar es que esto todo sea con una intención de olvidar que ellos están ahí por luchar por una España republicana a la que su padre no le dio voz ni voto, porque a su padre lo puso Franco. Y yo creo que sobre todo lo que molesta es la doble moral de la corona española, porque estamos viendo que acuden a los actos de homenaje por la liberación de los campos de concentración nazis, pero sin embargo, este año que se cumplen 50 años del fallecimiento de Francisco Franco, que el gobierno va a realizar múltiples eventos, y el primero, que era como el más importante, los reyes rechazaron acudir. Y claro, decían que eran problemas de agenda. Ya sabemos que la agenda de los reyes es más bien cortita, cortita. Y es que no fue porque les cuesta condenar el franquismo. Y sí, con el nazismo, como es algo más lejano, pues pueden ser un poquito más flexibles, pero el franquismo le cuesta mucho, porque nunca la monarquía en España ha llegado a condenar lo que hizo Franco. Nunca. Y por eso quizás les sea muy incómodo acudir a estos actos de homenaje a las víctimas republicanas que asesinó Franco. Y en este artículo, por ejemplo, que se recoge que el rey Felipe pues, no acudió a ese acto, pues se habla de que iban a acudir a las diferentes visitas institucionales, la que hemos comentado de Auschwitz y la que ha pasado hoy en Mauthausen, y aparte también acudirá a un próximo evento que hable del papel tan importante que jugó la monarquía en la transición. Es decir, el gobierno va a hacer un acto para seguir blanqueando la imagen que tuvo la monarquía en la transición, como si la monarquía no fuese también resultado de esos 40 años de franquismo. Todo forma parte de una estrategia deliberada, en la que olvidar, otra estrategia de olvido, un olvido que ya se impuso en la transición, pero por si acaso, si alguien todavía puede llegar a pensar en la monarquía como algo antidemocrático profundamente, pues bueno, pues el gobierno, por mucho que sea el más progresista de la historia, pues hace un acto en reconocimiento a, no sé, porque también eso es importante, a Juan Carlos I, el rey que se afugó, el rey que huyó de la justicia, el rey que tiene cuentas pendientes, el rey que no dice de dónde viene el dinero, el rey que robó a todos los españoles, pero sin embargo, Puente de Plata. Yo creo que es que a veces tenemos miedo a mirar a los ojos a la monarquía y decirles, los españoles y españolas no votaron. Los españoles y las españolas se tuvieron que aguantar porque no tenían más opciones. Y es tan así que no han condenado nunca el franquismo, la monarquía, que es que el rey hasta omite párrafos de discursos que le escriben, donde por ejemplo en la Pascua Militar de este año se reflejaba el franquismo como una página oscura de la historia de España. Y el rey decidió en ese momento saltárselo. ¿Y por qué se sabe? Porque la Casa Real sube los discursos íntegros del rey, los discursos escritos, los discursos que él lleva en ese atril. Y sin embargo, en este momento, pues el rey Felipe decidió que no era buena idea calificar así al franquismo. Y esto además fue pocos días antes de que rechazase el acudir a ese acto de homenaje, ese primer acto de homenaje a las víctimas del franquismo. El párrafo completo del discurso era el siguiente, es decir, que es que tampoco era una barbaridad. En el calendario 2025 tenemos también muchas fechas señaladas. En primer lugar, se cumplen 50 años de los hechos que dieron paso al proceso de transformación de nuestras Fuerzas Armadas, ya desde los albores de nuestra democracia.
un proceso de transformación que empezó tras el fin de la dictadura, una página oscura de nuestra historia común y un tiempo de división de los españoles, hoy felizmente superado, y tras la llegada al trono de mi padre, el rey don Juan Carlos. Una metamorfosis que fue vital para el afianzamiento de la democracia en España y en el que la corona desempeñó un papel esencial. Esto no lo ha escrito un rojo peligroso. Estamos hablando de que reconoce a su padre como padre de la democracia, él lo dirá, habla como un tiempo de división de españoles, otra vez volvemos a ese marco en el que los dos bandos eran iguales y tenían la misma responsabilidad, y no habla de franquismo con nombres y apellidos, no habla de dictadura franquista, no habla de régimen franquista, no habla de régimen de terror, como lo quieran llamar, para determinar esos 40 años sangrientos de España. No, hablan de, bueno, una página oscura en nuestra historia común. Es más que una página oscura. Son cientos de miles de fusilados que todavía están en la cuneta. Pero imagino, pues, que eso no es tan importante para el rey. Y es que, al contrario de este discurso que no pronunció el rey, esa falta de reconocimiento de la corona a las víctimas, ese intento de blanquear la propia institución acudiendo a ciertos actos, pero no yendo directamente con las víctimas del franquismo, también ese intento de borrar, sí, la ideología republicana de todos esos represaliados, creo que el ministro Pablo Bustinduy hoy ha dado un discurso que es de los mejores, y de verdad que lo digo con total sinceridad, que he escuchado últimamente, porque la emoción que derrocha, la verdad con la que habla y sobre todo la claridad es sinceramente impresionante. Y sobre todo que lo haga con el pañuelo, con el símbolo con el que marcaban a los españoles y españolas que acudían a estos campos de concentración, y que lo hagan en ese sitio donde murieron cerca de 5.000 españoles y españolas por sus ideas republicanas, es muy, muy emocionante y quiero que lo veamos juntas. Y quiero que me comentéis qué os parece y si realmente os ha emocionado tanto como a mí. Este símbolo representa la violencia específica que se hizo contra los deportados españoles en este campo. El Triángulo de los Apátridas es una manera de negar la propia identidad de nuestros deportados, de desterrarles del seno propio de su patria. Y sin embargo, la S que está en el centro representa la formidable capacidad de resistencia y de victoria de nuestra gente. Ni siquiera los nazis pudieron negar que claro que eran españoles. Eran republicanos antifascistas españoles, que dieron su vida, que dieron su libertad para defender la nuestra, y que merecen, por tanto, que su ejemplo brille con toda gloria en la democracia española. A quienes son... Es que esto que dice es importante. Es que los españoles deportados a los campos de concentración perdieron la nacionalidad. Se les negó la nacionalidad como españoles. Sobrevivieron a este campo, al exterminio, a la barbarie, a la masacre. Todavía les quedaron décadas de oprobio, de olvido, de abandono por parte de su tierra. Fijaos, Octavio Paz tiene un texto en el que habla de la ciudad antigua de México, sobre cómo, después de la colonización, intentó taparse esa ciudad, construir una nueva encima. Y sin embargo, sabéis que la Ciudad de México está sobre una laguna, se mueve, la tierra tiembla. Y por entre las grietas de esa ciudad nueva reemergieron los restos del pasado, porque no se les podía silenciar. Eso es lo que ha pasado con los republicanos españoles en Mauthausen. Hoy quiero decir los nombres de todos los que estuvieron aquí a través de uno solo. El nombre de Juan Romero, el preso 3799 en Mauthausen, porque su historia es la de miles. Combatió defendiendo a la República en Brunete, en Guadalajara, en Teruel. Pasó a Francia, conoció los campos, la Legión extranjera, siguió luchando contra el fascismo. Esto que dice de defendió la República, que lo diga un ministro del gobierno, es importante, porque le pone nombre a eso que están intentando callar cuando van los reyes a este acto de homenaje, que es que las personas que estaban allí eran republicanas. Fascismo en toda Europa, vino aquí a Mauthausen y logró sobrevivir. Hace apenas unos años, más de 70 años después, un periodista encontró una casa que había servido como hospital para los caídos y los heridos en la batalla del Ebro. Y en las paredes de esa casa, por milagro, se habían conservado garabatos, dibujos y un nombre escrito a lápiz, Juan Romero. ¿Quién sería? Empezaron a buscarle entre la fosa también, que estaba al lado de aquel hospital, y las redes de la memoria funcionaron. Aquella foto llegó hasta su hija, Juan vivía, y pudo confirmar que era él, que había sobrevivido a Mauthausen. Y con esa, su última batalla,
volvió a vencer una vez más. Volvió a vencer una vez más porque pudimos rescatar esa historia, pudimos volver a hablar de nuestros héroes, romper todos los tabúes, hablar de sus verdugos también. Pudimos volver a hablar del ejemplo que nos dieron, de un ejemplo como el juramento de Mauthausen, que hoy es más necesario y más válido que nunca, en este mundo en el que vuelve la guerra, el odio, el fascismo, el genocidio que sufre el pueblo palestino. Tenemos que estar a la altura del legado que nos dejaron nuestros héroes de Mauthausen, que su ejemplo sirva para no dudar, para defender la democracia, para defender la justicia social. Honor eterno a los antifascistas españoles que dieron su vida por nuestra libertad. Es que es tremendo la fuerza, la emoción y sobre todo el compromiso republicano que hay en esas palabras. Y ese mensaje de la importancia de recordar a quienes dieron su vida por la libertad, por los derechos, por la democracia. Porque ahora mismo vemos que a nivel internacional se está intentando olvidar ciertos episodios de la historia. Estamos viendo que la guerra vuelve, como bien dice Pablo Bustinduy, el genocidio en Gaza. Estamos viendo que la derecha en este país va en contra de las leyes de memoria democrática, que parece que les molesta que pidamos dignidad para las víctimas que han sido olvidadas durante tantísimos años. Y contra esa ofensiva reaccionaria, lo único que nos queda es la memoria, la dignidad de todos esos españoles y españolas que murieron, que sobrevivieron y que siguieron peleando por una España republicana, por una España democrática, por una España de derechos, de libertades. Y ese es el horizonte de esperanza que heredamos. Y la herencia de todos esos españoles y españolas es nuestro mayor tesoro. Y por eso, aunque vayan los reyes a intentar borrar ciertos aspectos ideológicos que tenían esas personas que estaban allí encerradas, nosotras y nosotros seguiremos recordando que sí, que eran republicanos y que lo que querían era un régimen en el que no ostentase el poder alguien solo por haber nacido en un sitio, en una familia. Porque la España republicana era una España democrática. Era una España que quería justicia social y reducir las desigualdades. Y con ese espíritu, con esa esperanza, es con la que seguiremos combatiendo los nuevos fascismos, la nueva ración y el nuevo odio que se va extendiendo por Europa.